Bueno, buenas tardes. Esta es la primera clase del bloque de aterosclerosis de la asignatura Química de las patologías más frecuentes del máster de Química Médica. Bueno, en este bloque de aterosclerosis vamos a centrarnos en algunos temas que muestro en esta diapositiva. Por un lado, vamos a hablar de los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos de la aterosclerosis. Luego vamos a ver, también tenemos que hablar acerca de moléculas relacionadas con la aterosclerosis, biomarcadores moleculares de aterosclerosis y biomoléculas para el tratamiento de la aterosclerosis. Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar con la primera parte, que es conocer un poco cuáles son esos mecanismos fisiopatológicos de la aterosclerosis. Entonces, pero primero creo que tenemos que recordar cuál es la importancia de saber el por qué debemos estudiar la aterosclerosis y por qué es importante en un curso de las patologías más frecuentes. No sé si recordaréis que comentamos en la otra asignatura en que las enfermedades cardiovasculares son una de las de mayor importancia tanto en incidencia como en mortalidad. Y también espero que recordéis que las enfermedades cardiovasculares, pues una de las principales causas es la aterosclerosis. Entonces, dentro de lo que son las enfermedades cardiovasculares, tenemos que algunas de ellas que son infarto del corazón o ictus o enfermedad cerebrovascular o inclusive enfermedad de las aortas y la arteria, como la enfermedad vascular periférica. Es una de las causas más importantes. Están causadas por la aterosclerosis. Otras enfermedades cardiovasculares, como enfermedades congénitas o enfermedades reumáticas, que son debidas a malformaciones o a enfermedades de la inmunidad, de autoinmunes, están en este otro bloque, ¿no? Que es otras enfermedades cardiovasculares. Y si vemos la incidencia, esto creo que también lo vimos en la asignatura, en la otra asignatura, vemos cuál es la distribución de esas enfermedades cardiovasculares. Este gráfico es para hombres y este para mujeres. Vemos que lo que son las otras enfermedades cardiovasculares, aquellas dependientes de malformaciones o las reumáticas, que están aquí, las otras enfermedades cardiovasculares y las reumáticas, pues siempre están por debajo del 15%. La gran mayoría de las enfermedades cardiovasculares, de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, son enfermedades cardiovasculares que están relacionadas directamente con la aterosclerosis. Es decir, que si nosotros queremos saber cuáles los eventos moleculares que ocasionan la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, pues tenemos que estudiar los mecanismos de aterosclerosis. Fijaos aquí, esto también nos indica cuál es la contribución de esas enfermedades cardiovasculares a la mortalidad general. Este es un gráfico más reciente, esto es de la Organización Mundial de la Salud de 2011 y esto ya es 2016, publicado muy recientemente, y vemos que en general, en relación a lo que son la contribución a la mortalidad en un año, pues las enfermedades del corazón, isquemia del corazón, es decir, que no llega oxígeno al corazón, infarto, enfermedad hipertensiva, fijaos que aquí hay 16, casi 17%, 10%, casi un 5%. Entonces, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares que dependen de la aterosclerosis, aquí tenemos otras también que también contribuyen un poquito, ¿no? Aneurisma de aorta o enfermedad periférica de las arterias, todas ellas contribuyen a cerca del más del 20% del total de las muertes. O sea que quitando otras enfermedades importantes, como por ejemplo como cáncer, enfermedades neurodegenerativas, la aterosclerosis está detrás de más del 20%, casi el 30%, diría yo más inclusive, de toda la mortalidad, ¿no? por enfermedad. Asimismo, como también comentamos anteriormente, muchas de estas de la mortalidad de estas enfermedades cardiovasculares podría corregirse de manera sencilla si cambiamos nuestros hábitos de vida. Pero bueno, como también sabemos, esto parece que no va a mejorar. Nuestros hábitos de vida, tanto de alimentación como de actividad física, podrían ayudarnos a cambiar mucho estos valores
todos estos valores de mortalidad relacionados con las enfermedades cardiovasculares. Bueno, como la aterosclerosis puede ocurrir en diferentes lugares, diferentes vasos, pues las manifestaciones clínicas de esa enfermedad pues se van a ver relacionadas dependiendo del territorio en el que esté afectado por el tipo de bloqueo. Entonces tenemos que pensar de que durante ese proceso de aterosclerosis al final va a haber una reducción o inclusive un bloqueo completo del transporte de sangre a través de alguno de estos vasos. Y dependiendo de dónde esté ese vaso, que esté bloqueado ese flujo de sangre, pues al final van a ser los tejidos los que van a ser afectados. Entonces, por un lado, tenemos que si son, en el caso de las arterias coronarias, que son esas arterias que irrigan al corazón, si en esos sitios hay aterosclerosis y hay un bloqueo o una disminución o un bloqueo del riego sanguíneo, pues al final vamos a tener problemas en el que el músculo cardíaco que necesita de oxígeno y necesita de alimentación, al no estar irrigado, pues no puede cumplir su función e inclusive empieza a morir ese tejido cardíaco. Entonces, bueno, eso es lo que ocasiona esos infartos. Aquí está. Aquí. Ocasiona pues es la responsable de ese infarto al miocardio o de la angina de pecho o la isquemia, que la isquemia lo que significa es que no hay oxígeno, ¿no? Entonces el hecho de que tejidos se queden sin oxígeno, pues al final tienden a producir una muerte celular del tejido, y en el caso de que sea tejido cardíaco, pues ocasiona un daño al corazón. En el caso de que sean arterias que suplen al corazón, al cerebro, como las carótidas, ¿no? Si hay el bloqueo de flujo sanguíneo hacia el cerebro, pues hay lo que se llama un ictus, o donde hay una pérdida de muerte del tejido del cerebro, y ocasiona pues ataque cerebral o inclusive puede a nivel menor pues demencia vascular, porque se van perdiendo zonas del cerebro que van perdiendo funcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, ese es el caso del cerebro, ¿no? En el caso de que ocurra a nivel de arterias periféricas, como por ejemplo en las arterias femorales, en las piernas, en las extremidades inferiores, pues al final eso puede ocasionar que haya pérdida del flujo y que haya pérdida y muerte del tejido, o inclusive que algunos de estos coágulos que se forman en este sitio pueden viajar a otros territorios, ocasionando bloqueos en arterias menores en otros sitios del cuerpo, ¿no? Asimismo, por ejemplo, si ocurre en las arterias renales, que son arterias y arteriolas, hay mucha irrigación en los riñones, pues hay una oclusión de los riñones o una pérdida de función renal, pues también tiene que ver después también lo vamos a ver, tiene que ver con la tensión sanguínea. Y bueno, dependiendo de el sitio donde ocurre, pues puede haber diferentes cambios, ¿no? Por ejemplo, en las arterias mesentéricas del intestino, o en la aorta abdominal, que también puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, pero principalmente lo más común es que haya arterias coronarias, arterias cerebrales o enfermedad periférica, que también. Bueno, y aquí lo que indica en los diferentes colores es que puede haber una presentación crónica en el tiempo, que va ocurriendo durante mucho tiempo. O sea, por ejemplo, una angina o una isquemia, un proceso que va ocurriendo poco a poco de manera crónica durante años, y puede haber también un efecto agudo en un momento, como el infarto al corazón, ¿no? Ocurre en pocas horas.
Entonces, para entender la aterosclerosis, pues tenemos que recordar cómo era la pared vascular. Tenemos aquí una imagen que representa la pared vascular y tenemos donde va el lumen del vaso, donde circula la sangre, con todos sus diferentes tipos celulares, glóbulos rojos, los diferentes tipos de glóbulos blancos, plaquetas, plasma, etcétera, ¿vale? Y también tenemos una capa interna donde es el endotelio vascular, una capa intermedia y después una capa muscular que tiene que ver mucho con el control de la tensión arterial, que lo vimos, creo que lo vimos en parte en la asignatura obligatoria, y también un poco de tejido adventicio que sirve de sostén para mantener todo eso, todo el montaje, ¿no? Entonces, aquí creo que en la siguiente lo podemos ver con más detalle, ¿no? O sea, si nosotros separamos las capas, ¿no?, de una arteria o una vena, pues podemos ver que están todas formadas primero por una capa de células muy delgada, que es el endotelio, que dijimos que era una monocapa o inclusive una bicapa, ¿no?, muy delgada, ¿vale? Que está, después hay un espacio entre media y después hay otra capa que es la capa muscular, ¿vale? Que ya se forma de tejido de músculo liso, ¿vale? Y que se contrae y se relaja, y que esa contracción y esa relajación tiene mucho que ver con el mantenimiento de los flujos de sangre en diferentes tiempos. Y después tejido conectivo, que es el que le da sostén al vaso. Tenemos varias capas, y esa capa interna, que lo vimos en la parte, creo que en las clases de óxido nítrico, ¿no?, que es muy importante porque secreta óxido nítrico, y también porque tiene muchas otras funciones que vamos a conocer algunas en detalle. Entonces, bueno, la aterosclerosis es una enfermedad que es progresiva durante el tiempo. Desde una lesión inicial, que vamos a ver a continuación cómo ocurre, va empeorándose y va incrementándose durante el tiempo, hasta formar una lesión complicada que disminuye el flujo de sangre a través del vaso, o que inclusive puede romperse y ocasionar un trombo en el que en pocos segundos se bloquea el flujo de sangre. Entonces, fijaos que la presencia de esas lesiones iniciales, que aquí casi no se diferencian, ¿no?, de la normalidad, ocurren alrededor de la primera década de edad. Es decir, todos los niños, a partir de los 10 años, pues ya tienen lesiones en el inicio de las lesiones ateroscleróticas. Inclusive a partir de la tercera década, a partir de los 30 años, pues ya la mayoría de los adultos normales, pues ya tienen lesiones intermedias y placas de ateroma. Es decir, que todos vamos a tener placas de ateroma. Lo importante es intentar que estas placas de ateroma no aumenten y no se desarrollen a lesiones mucho mayores, en las que aumente las lesiones. Inclusive lo más importante de todo es que no se rompan, porque en el momento de la ruptura se generan un montón de elementos al torrente sanguíneo que ocasionan una coagulación inmediata y un bloqueo del vaso inmediato, ¿no? Entonces, bueno, fijaos que el inicio de esas lesiones hacia los 30 años de edad ocurren en mayor grado por la adición de lípidos, ¿no? Entonces tenemos que ver que ya estamos sospechando de que los lípidos están relacionados con el inicio de la enfermedad. Bueno, ya nos da unas claves acerca de esas biomoléculas que vamos a estudiar, ¿no? Por supuesto, no hay signos clínicos en las lesiones iniciales, y bueno, ya signos clínicos manifiestos pues ya cuando las lesiones son importantes. Vamos a ver entonces cómo es la progresión de esas lesiones de aterosclerosis. Pues todo se inicia con una acumulación de colesterol, de LDL, porque hay una alta concentración de LDL en sangre. Una alta concentración sirve para que haya un aumento de la presencia de colesterol, y entonces ese colesterol, por algún pequeño daño en el tejido endotelial, que puede ser debido simplemente fisiológicamente por la turbulencia del flujo de sangre,
se empieza a acumular en ese espacio debajo del endotelio. Esto lo que representa sería el lumen del vaso, el endotelio, esa zona debajo del endotelio y la zona muscular del vaso. Entonces, vemos que empieza a... Sí, esto está discutido todavía, pero no está muy claro, pero casi todos los autores pues han convenido en que se inicia con un aumento de esa acumulación de colesterol, hace que haya un trasvase del colesterol a esas zonas por debajo del subendoteliales, por debajo del endotelio. Entonces, en segundo lugar, vemos aquí a la derecha, arriba, vemos que ese colesterol se empieza a oxidar y se empieza a convertir en LDL oxidado. Entonces, ese colesterol oxidado que se empieza a acumular, ahora aquí abajo a la izquierda, manda señales de activación al endotelio. El endotelio cambia y entre las cosas que le ocurren es que empieza a secretar citoquinas proinflamatorias, moléculas de señalización que tienen un efecto llamada de los glóbulos blancos del sistema inmune para que acudan a resolver el problema que se está generando en este sitio. Entonces, entre otras cosas, también, además de las moléculas de efecto llamada, también hay cambios en la superficie de la célula endotelial que ayudan a que se adhieran mucho más fácilmente esas células, esos glóbulos blancos del sistema inmune. Entonces, un siguiente paso, vemos que hay los monocitos de glóbulos blancos del sistema inmune, van al sitio donde han sido llamados y se adhieren al endotelio y traspasan la capa endotelial a través de un proceso que se llama diapedésis, ¿vale? Y entran al espacio subendotelial donde están las células, donde están las moléculas de colesterol oxidado. Entonces pasamos a la siguiente, aquí arriba a la izquierda, pues vemos que esos monocitos, una de las cosas que le ocurren es que se activan y se transforman en macrófagos. En macrófagos que son los que van a ir buscando y endocitando todas esas partículas de colesterol oxidado. Entonces, bueno, ya vemos aquí a la derecha que esos macrófagos tienen receptores para detectar el colesterol oxidado y para endocitarlo, para introducir y intentar eliminar ese colesterol oxidado. Entonces empiezan a fagocitar colesterol, y entonces en algunos casos llega un punto en que ya no pueden deshacerse más de ese colesterol y se convierten en células espumosas, células FOAM que se llama en inglés, ¿no? Células que en apariencia son células llenas de burbujitas que en realidad son células de colesterol que no pueden ya metabolizar, ¿no? Entonces esas células FOAM y a la vez también los lípidos pueden también interaccionar con las células musculares, ¿no? Esas células FOAM mandan señales de producción de más moléculas de llamada, aquí abajo a la derecha, más moléculas de llamada, más citoquinas y más quemoquinas para intentar llamar a otras células del sistema inmune para que acudan al sitio para intentar resolver el problema que se está generando. Entonces tenemos que hay un aumento, una exacerbación de esa señalización inflamatoria, ¿no? No son las células endoteliales, sino que son las mismas células que acudieron en primera línea a intentar eliminar el colesterol, las que están mandando moléculas de llamada, a otras para que acudan nuevas células al sitio donde ha ocurrido el daño. Entonces, esa acumulación de esas células junto con colesterol, esas células espumosas muertas que cada vez son más y que están intentando hacen el efecto llamada y llaman a más células, pues al final inclusive con células musculares que mueren, que se acumulan en ese punto, pues eso va creciendo, eso es lo que se llama la placa de ateroma, ¿vale? Donde tiene en la parte central hay células muertas, esas células espumosas muertas con
colesterol oxidado y que cada vez va más en aumento, ¿no? Puede ir aumentando la lesión. Y a veces pues las mismas células musculares pues empiezan a producir fibra para intentar tapar, para intentar cubrir ese daño, una capa, y forman una capa fibrosa que intenta separar un poco, aislar un poco todo ese daño del resto para que no siga progresando. Es parte de los mecanismos naturales de defensa, ¿no? Formar una capa fibrosa para separar donde hay ese daño del resto, ¿no? Pero bueno, a veces esa capa fibrosa que tiene un corazón de células muertas, a veces se puede asomar hacia el lumen del vaso, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde hay el peligro de que vayan generando un proceso trombótico, ¿no? De que se formen, por ejemplo, pequeños coágulos cerca de si se asoma solo un poco ese núcleo, esa capa fibrótica, lo que hace es que va produciendo pequeños coágulos que, creo que lo tengo en el siguiente, no. Esos pequeños coágulos pueden formarse y después desprenderse, y entonces esos coágulos se transfieren a otras arterias mucho más adelante en otros territorios que pueden causando bloqueo de sangre. Otro problema es que esa capa fibrótica se rompa, salga todo ese corazón de esa lesión que está llena de macrófagos muertos y de colesterol oxidado, y entonces ahí es donde se forma un coágulo en muy pocos segundos y bloquea directamente toda la irrigación del vaso y es la que genera los eventos agudos cardiovasculares como infarto al corazón, ictus, etcétera, ¿no? De manera inmediata. Entonces, bueno, aquí lo tenemos en otro tipo de esquema. Pues fijaos, este es la luz del vaso, esta es la capa de células endoteliales, la íntima, que se llama ese espacio endotelial. Por otro lado tenemos la capa media, que es donde están las células musculares, que también están, por cierto, también están irrigadas. O sea, pensar que nuestros vasos sanguíneos en sus capas musculares, esos músculos también tienen irrigación sanguínea, ¿no? Eso es lo que se llama el vaso vasorum, ¿no? Que son vasos que están irrigando los vasos, ¿no? Y también pues nervios que pueden controlar, que están controlando el parte de la contracción, ¿no? De estos músculos, de este músculo liso, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí que al principio si hay una alta concentración de partículas de colesterol de LDL en la sangre, pues al final van a ir, ya sea por eventos que todavía no se conocen, no están muy claros, o porque hay pequeños daños en el tejido endotelial, pues empiezan a acumular en esta capa subendotelial en la íntima, ¿no? Y eso pues al final hace que se active ese endotelio, ¿no? Y ese endotelio pues va a hacer, entre otras cosas, que mande moléculas de llamada, moléculas citoquinas proinflamatorias de llamada, y a la vez que también se expresen moléculas de adhesión superficie que hacen que los monocitos que normalmente están circulando por la sangre se adhieran y traspasen esa capa endotelial a través de la diapedesis, ¿no? Esos monocitos dentro de la íntima se convierten en macrófagos y como macrófagos intentan endocitar, fagocitar a esas moléculas de LDL oxidado que se habían acumulado en ese sitio de la lesión. Entonces, bueno, al fagocitar esas moléculas de colesterol, cuando ya no pueden fagocitar más, se terminan convirtiendo en esas células espumosas, esas células FOAM, ¿no? Que tienen esa apariencia de burbujitas, ¿no? Que al final mueren, ¿vale? Y, entre otras cosas, pues mandan señales proinflamatorias que llaman ya no solo a otros monocitos, que se convierten también en macrófagos y se va aumentando, el proceso se va haciendo cada vez más y más aditivo, sino que llaman a otras células del sistema inmune, esas como células como linfocitos T, que se empiezan a acumular también, empiezan a adherirse al endotelio y a trasvasarse también al sitio de la lesión.
y entonces empiezan a acumularse. Entonces ya vemos aquí que también hay un aumento ya no solo de monocitos que se convirtieron en macrófagos, sino ya de células T del sistema inmune. Por otro lado, todo ese sistema de activación también causa daño en las células musculares de alrededor del vaso, en las cuales hay a veces una mayor proliferación y un movimiento, un aumento de estas células musculares en la zona de la lesión, ¿no? Para el siguiente paso, que es la formación de esa capa de fibra, ¿no? Intentando aislar la lesión del resto de los vasos. Entonces ya en la segunda etapa, esto sería la primera etapa, en la segunda etapa, donde aquí ya se ha formado la lesión con el corazón fibrótico de células de células espumosas muertas, ¿no? Mezclado con partículas de colesterol, de LDL, y también en las células musculares del músculo liso, que se han empezado a movilizar también hacia la lesión, pues empiezan a formar esas fibras, esa pared fibrosa para entre otras cosas, separar la lesión del vaso, proteger, ¿no? De que no haya una salida de esa lesión. Y por otro lado, pues son la causa del endurecimiento, ¿no? O sea, la fibra realmente es tejido duro, que hace que causa del endurecimiento, ¿no? Por otro lado, también hay un evento que son que los monocitos que se han convertido en macrófagos, ¿no? Ese evento de acumular lípidos, la acumulación de colesterol, de LDL, al final lo que hace es que se convierte en un evento que se llama esferocitosis, que es el responsable de la muerte de los macrófagos. Bueno, eso es otro de los eventos que tenemos que estudiar, ¿no? La división, los macrófagos no solo se dividen, sino que llega un momento en que se hace la recogida, la endocitosis de ese LDL, pues se hace defectuosa, y que el que produce la muerte del macrófago, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que ver, ¿no? Entonces, bueno, hay también por otro lado un aumento de colágeno, de la ruptura de colágeno, con lo cual se hace el colágeno, que es una de las moléculas que le da mucha más flexibilidad al vaso. Como hay más ruptura de colágeno por proteasa, pues se hace mucho más duro, ¿no? Entonces hace que sea mucho más, contribuye al endurecimiento. Entonces, bueno, tenemos por un lado, ¿no?, formación de ese núcleo de grasa, de colesterol con macrófagos, y por otro lado el endurecimiento de la arteria por la formación de fibra y por la ruptura de colágeno, perdiendo por lo que pierde elasticidad. Bueno, entonces, pues una de las cosas que vemos es que también el endotelio también tiene un papel determinante en la progresión de la enfermedad, ¿no? Esto representa, pues, el lumen del vaso, el endotelio y el sitio subendotelial, donde, pues, aquí se ha acumulado LDL, que también es similar a cuando hay una acumulación de un objeto extraño, como por ejemplo una bacteria. Por eso los eventos de inflamación, pues, son comunes y también vamos a estudiar un poco de inflamación. Entonces, bueno, tenemos que el endotelio en este caso, pues, inició la llamada de células como por ejemplo monocitos o macrófagos que tienen que adherir a la pared, a esa pared del endotelio, al endotelio, ¿vale? Y tienen que pasar un proceso de diapédesis donde atraviesan esa pared endotelial. Hay moléculas también aquí de adhesión que también vamos a ver, que también están relacionadas con el paso de esta célula. Son moléculas del endotelio, y además de esas moléculas de llamada, ¿no?, esas citoquinas proinflamatorias o quimoquinas que son de llamada, que también vamos a ver lo que son, y bueno, que son las que hacen que pase
caso en principio monocitos, y después linfocitos T que también pasan al sitio donde está la lesión. Entonces, bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, vemos que la aterosclerosis hay muchos procesos que están relacionados. Por un lado está todo lo que es el colesterol, todo lo que es el metabolismo de las grasas, que vamos a verlo, porque de allí parten también, no solo vamos a ver cuáles son las moléculas, las biomoléculas que están relacionadas con la aterosclerosis en ese sentido, sino que también de allí han partido el descubrimiento de biomarcadores de aterosclerosis, y también de allí también vienen tratamientos, se han derivado tratamientos para el tratamiento, para cambiar la aterosclerosis, ¿no? Por otro lado, también tenemos que ver la inflamación en detalle, ¿no? Cuáles son esos eventos, cuáles son esas biomoléculas que tienen que ver con la inflamación, en los cuales también se han encontrado biomarcadores para determinar el estado de aterosclerosis, y también se han derivado algunos tratamientos relacionados con la inflamación. Por supuesto, ahora tendremos que ver algo un poquito de endotelio, porque ya hemos visto que las células endoteliales tienen una participación activa tanto en el inicio como en el transcurso de la enfermedad, ¿no? El transcurso de la lesión aterosclerótica, y también hemos visto también que la coagulación también es importante por lo que puede suceder si hay una ruptura de aquellas lesiones ateroscleróticas. Pero nosotros la coagulación la vimos muy bien en la otra asignatura. Entonces, bueno, todos esos eventos relacionados con el disparo de la coagulación y el desarrollo de la coagulación, pues no lo vamos a ver porque ya lo vimos anteriormente, ¿no? Y podéis repasarlo en las clases de la asignatura de patología que vimos. Entonces, bueno, vamos a centrar ahora en las clases siguientes, pues ver las biomoléculas y junto con los biomarcadores y los tratamientos que hay relacionados con los lípidos, con el colesterol, con la inflamación y con el endotelio. Con eso tenemos una visión bastante completa de cuáles son esa química que ocurre relacionada con la aterosclerosis. Bueno, y es lo que vamos a ir viendo en las clases siguientes. Bueno, ya justo para terminar voy a recomendaros dos recursos que podéis ver también para repasar la información que hemos dado hasta ahora y bueno, intentar entenderla de la mejor manera. Uno de ellos es este vídeo, dura unos 15 minutos, explica el proceso de aterosclerosis. Está en inglés pero tiene subtítulos, puedes poner los subtítulos en español, donde va explicando mucho del proceso, lo va haciendo con dibujos, poco a poco lo va haciendo los dibujos, y la verdad es que es bastante ilustrativo de cómo va sucediéndose el proceso, y ya nos va dando ideas de esas moléculas que están implicadas. Y por otro lado, os he dejado un artículo en el campus virtual donde también tenéis acceso desde la UCA, de un artículo que está muy bien, muy completo, muy nuevo, de agosto del 2019, donde habla una revisión de aterosclerosis que no tenéis que leerla para hoy, pero bueno, que la podéis ir mirando y la podéis ir leyendo, porque muchos de los puntos clave que vamos a ir discutiendo pues están en esta revisión. Entonces, bueno, yo la recomiendo, ¿vale? Entonces, bueno, entre otras cosas, bueno, ¿qué hemos visto hoy? Pues hemos visto cómo se inicia ese proceso de aterosclerosis, cómo a nivel fisiológico va ocurriendo, y ahora vamos a ir viendo en las siguientes clases pues cuáles son esas moléculas que están involucradas en cada uno de esos pasos, ¿no? Moléculas relacionadas con el colesterol, moléculas relacionadas con la inflamación y moléculas relacionadas con el endotelio, ¿vale? Bueno, nos vemos en la próxima clase y espero que continuéis con nosotros, ¿vale? Venga, nos vemos, hasta luego.